Ceipa, más para ti. Dentro del mundo financiero existen una cantidad de productos nuevos, o si se pueden llamar nuevos hoy, además de los productos tradicionales. Vamos a hablar hoy un poquito de un producto o de unos productos que se están utilizando mucho en el mercado mundial y que se utilizan muchísimo en el mercado internacional. Esos productos son los derivados. Empecemos por hacer una definición sencilla de lo que son derivados. Normalmente un derivado es un producto o un activo o un contrato financiero cuyo valor, como el nombre lo indica, o depende o está en función del valor de otro activo, que en este caso se llama activo subyacente. Esos activos subyacentes adquieren diferentes formas, pueden ser commodities, pueden ser tasas de interés, pueden ser tipos de cambio, y como un autor internacional muy interesante, un tipo de apellido Mascareñas, Juan Mascareñas, dice algo muy sencillo, que cualquier producto que se negocie contra un precio, o sea, cualquier producto puede ser un activo financiero, siempre y cuando tenga esa connotación. Dentro de los derivados aparecen las opciones. ¿Qué son las opciones? Como su nombre lo indica, la opción es un negocio que se hace entre dos partes, obviamente, pero en ese negocio hay una parte que tiene la opción de comprar o vender y la contraparte tiene la obligación de generar el negocio. Eso significa que si yo soy la primera parte, o sea, que yo soy el que hago la opción de comprar un derecho, yo puedo tomar la decisión al final del negocio de hacerlo o no hacerlo, pero quien esté al frente, a quien le compre esa opción, tiene definitivamente la obligación de hacer el negocio. Esas opciones son muy utilizadas hoy en el mundo. Existen otros que se llaman los forward. Los forward son un producto financiero que se maneja muchísimo en lo que llamamos mercados no estandarizados. ¿Qué son los mercados no estandarizados? Los famosos mercados OTC. Mercado mostrador no significa, y quiero aclarar eso, que sean mercados ilegales. No son mercados totalmente legales, pero mercados por fuera de bolsa, por fuera del mercado bursátil. Esos forward son un negocio muy sencillo. Es un negocio donde se establece a una fecha determinada en el futuro comprar un activo financiero a un precio pactado desde hoy. Aparecen otros, los famosos futuros. Los futuros son prácticamente los forward, pero el mercado estandarizado, o sea, son productos sobre los cuales se pueden establecer precios pactados y una cantidad específica de compras en determinado periodo, pero eso sí se hace en mercados normalmente estandarizados como las bolsas de valores. Y los swap, en este momento los más utilizados en Europa, son un intercambio de flujos de dinero entre dos partes, pero que quede claro, son intercambios periódicos de flujos de dinero. ¿Cómo así que intercambios periódicos? Pueden haber swap de tasas de interés, pueden haber swap de tipos de cambio. Con un ejemplito se entiende muy fácil qué es un swap. Yo soy un gran constructor en Colombia, hoy hago un crédito de 18 o 20 mil millones de pesos y a mí la corporación financiera o la entidad financiera o el sector bancario me dice, le voy a cobrar ese crédito al DTF más 8 puntos. Si el DTF hoy está a 3.75%, yo como constructor voy a pagar el 11.75% por ese producto o por ese préstamo. Pero ese DTF, recuerden que es una tasa variable. Recuerden que es una tasa que depende de la política del Banco de la República, que depende de las consideraciones que haga cada banco, cada entidad financiera. Entonces, yo como constructor estoy aburrido de no saber exactamente cuánto pago cada mes. Me voy a otra entidad financiera y propongo el swap. ¿Qué es el swap? Le vendo a esa entidad financiera el DTF. Esa entidad financiera me propone y me dice, vea, o sea, en otras palabras, lo que yo hago es, mi crédito lo voy a pagar, vuelvo mi tasa a una tasa fija, y quien me reconoce la parte variable de la tasa es la entidad financiera con la que hago el swap. Esa entidad financiera paga le paga el DTF a la otra entidad con la que yo tengo el crédito, y yo le pago a la entidad financiera el porcentaje de ese DTF con el que hemos quedado. Entonces, ejemplo, a mí la entidad financiera me dice, yo le voy a comprar el 4% de ese DTF. Conclusión, yo le voy a pagar el 8% a una entidad financiera y el 4% se lo pago a quien me compró el DTF variable. Y ellos le van y le pagan el 3,75% a la otra entidad. Pero si por políticas macroeconómicas el Banco de la República sube 50 puntos, el DTF queda en 4,25%, yo sigo pagando el 4% en este banco y a él le va a tocar ir a pagar el 4,25% al otro. Entonces son productos financieros, como digo, que se utilizan muchísimo, que hoy están en boga en todo el mundo, el mercado colombiano está empezando a desarrollarlos, y tienen tres usos económicos fundamentales. El primer uso, para especulación.
Lo pongo primero porque realmente se está utilizando mucho para eso. ¿Cómo que especular? ¿Qué es especular? Especular es adoptar por parte del especulador una posición en el mercado. Es adoptar una posición, monitorear el activo financiero y esperar ganar en el futuro si ese activo financiero sube de precio. Ojo, si sube de precio. ¿Por qué es especular? Porque no estamos seguros que en el futuro ese activo financiero va a subir de precio. Otra de las grandes utilidades o usos económicos es el arbitraje. Arbitrar es distinto a especular. Arbitrar es adquirir un activo financiero y esperar hasta que esté más alto para vender. Yo ahí no estoy especulando. O sea, yo ahí no estoy esperando que se comporte de una manera u otra, ni estoy analizando el mercado. Estoy simplemente esperando que ese activo financiero suba de precio para yo ir a venderlo. Y el otro uso económico es de pronto el uso económico más famoso de los derivados. La cobertura, cierre de coberturas. ¿Cómo así? Los derivados se utilizan para reducir o evitar los riesgos asociados a las variabilidades o a los cambios de precio. Ejemplo con el dólar. Cuando hablo ahora de forward, se utiliza mucho vía dólar. En ese caso, se pueden pactar precios, por ejemplo, peso dólar hoy. Hoy el dólar está a 1.823 pesos y yo necesito dólares en el futuro. Entonces compro dólar desde hoy, se pacta un precio a 1.800 entre la parte y la contraparte, pero la gran ventaja es que desde hoy formalice un precio, que dentro de N periodos de tiempo es el precio con el que voy a liquidar el negocio, normalmente. Significa que cerré la variabilidad de la variación del tipo de cambio, y que si en ese momento el dólar está a 1.850, yo pacté con la contraparte pagarlo a 1.800. Entonces se usa mucho también para cierre de cobertura de riesgos. Ahora, esos derivados en general tienen varias formas de liquidación. Lo más reconocido como formas de liquidación, y quiero aclarar que cada una de estas formas de liquidación a su vez tiene unas, si se puede llamar, subfuentes o subformas de liquidar. Existen dos grandes. Un derivado se puede liquidar primero a través de una cosa que llama entrega física, o los derivados se pueden liquidar a través de una cosa que llama compensación. La entrega física es un ejercicio muy sencillo, lo que estaba explicando del forward. Yo me comprometo a comprar en determinado periodo de tiempo un activo por el que pagaré un precio que pacto desde hoy. Termina el periodo de tiempo y al vencimiento del negocio yo recibo el activo y pago el precio pactado. Eso es entrega física. Compensación funciona distinto. La compensación se refiere no a entrega física del activo financiero ni a entrega física del subyacente, no. Hacemos un negocio financiero hoy, firmamos un contrato financiero con todas las formalidades y esa compensación significa que dependiendo en el momento en el que el negocio se cierre, o sea, en la fecha de vencimiento, dependiendo de cómo esté el precio en esa fecha, se compara con el precio pactado y entonces, por ejemplo, si el precio pactado es, o sea, si el precio pactado es inferior al precio de liquidación, hay una de las partes compensa a la otra. O si el precio de liquidación en el momento en el que cierra el negocio es mayor que el precio pactado, entonces hay una compensación de la contraparte. Miremos dos ejemplos. Un ejemplo de liquidación sobre divisas. Esta formulita, o sea, son dos fórmulas generales de utilización. La primera fórmula sobre divisas nos dice que L, que significa la liquidación, simplemente es igual al valor del negocio que se denomina en el mercado mundial N, multiplicado por la diferencia entre el precio de liquidación, o sea, el precio a la fecha de vencimiento, y el precio pactado hoy entre las partes. Ese signo positivo o negativo se utiliza de acuerdo a la posición, porque es que no siempre, o sea, cuando hay entrega física, ahí no tengo posición comprador y vendedor básicamente, pero cuando hay compensación, necesariamente en la compensación tiene que haber o el comprador o el vendedor al que compensan, entonces por eso hablamos de posiciones de comprador y posición de vendedor. Entonces, miremos un ejemplito sencillo sobre estas divisas. Hay un contrato forward euro-dólar de posición vendedora. Aquí se define posición vendedora, van a ver por qué. Sobre un dólar por un millón de dólares, y se pacta pagar un dólar a 0.72.7 euros. Ese es el intercambio esa es la unidad de intercambio internacional. A la fecha de vencimiento resulta que el dólar ya no está a 0.727 sino a 0.725 euros. Conclusión, el precio de liquidación está por debajo del precio pactado, que era 72.7. ¿Cómo se liquida? Como dijimos allá,
la liquidación es igual al valor del negocio, $1 millón por la diferencia entre una cosa que es el precio de liquidación, precio el día que vamos a cerrar el negocio, menos los .727, que es el precio pactado. Eso nos da una diferencia de 2.000 euros. En ese caso, lo recibe el vendedor por parte del comprador. ¿Por qué? Porque el precio de liquidación está por debajo del precio pactado. Y el signo negativo entonces significa que lo recibe, o sea, lo recibe el vendedor, los pagó el comprador. Ahora, hay otro ejemplo muy interesante sobre acciones. Aquí hay un cambio que me parece que es interesante. Se aplica una fórmula muy semejante, pero el nocional SN mayúscula, que en la liquidación que hicimos del forward con dólar y euro era el valor del negocio, aquí no es el valor del negocio, aquí es el número de acciones negociadas. Esa es la única diferencia. ¿Por qué tiene que ver el número de acciones negociadas? No, porque es que el número de acciones negociadas es el que está afectado por el precio inicial o por el precio final del negocio. Entonces no podemos hablar de valor nominal de negocio, porque en este caso ese valor nominal no se puede, o sea, no lo podríamos definir como un derivado. Acuérdense que el derivado depende del valor del precio subyacente. Entonces, por eso aquí N es el número de acciones. Hay un ejemplito muy sencillo, donde nos dicen, vea, A le compra B 2.500 acciones en cualquier bolsa, en cualquier mercado del mundo, para entregar dentro de 95 días a un precio de 22 euros por acción. Al vencimiento, estamos hablando de los 95 días, el precio ya no está a 22 euros por acción, sino a 20.17 por acción. En este caso vamos a liquidar por compensación. La liquidación se hace lo mismo. Compré 2.500 acciones, ahí está la gran diferencia con la liquidación frente a forward. Compré 2.500, precio de liquidación 20.17, menos los 22 que eran el pactado. Hay 4.575 euros que le entrega el comprador al vendedor. ¿Por qué? Porque el precio bajó, porque el precio de liquidación es inferior al precio pactado. En cambio, si yo fuese a hacer este negocio, no por compensación, sino por entrega física, sería muy distinto. Mire, arriba, 4.575 euros los recibe el vendedor. Vamos a ver cómo es si yo lo hiciera por entrega física. Si se hace por entrega física, entonces el vendedor, que es el B, entrega al comprador a 2.500 acciones al final del periodo. Y el comprador le entrega a él 2.500 por los 22 que fue el precio pactado. En otras palabras, en el intercambio físico hay intercambio entre dinero y activos financieros. En ese caso, mire, el vendedor le entregó al comprador 2.500 acciones y el comprador le entregó al tipo 55.000 euros. En cualquiera de los dos, no sé si detectaron, resulta ganando el vendedor cuando el precio de liquidación es inferior. Revise y verá. Cuando el precio de liquidación es inferior, ya sea por entrega física o por compensación, gana el vendedor. ¿Por qué? Si es compensación, se ganó 4.575 euros. Y si no, a ese vendedor le liquidaron acciones a 22 euros cuando realmente ya no estaban sino a 20.17. Eso quiere decir que en los negocios de derivados, llámese opciones, llámese forward, llámese swap, existe un ganador y existe un perdedor. Es muy complicado pensar que los dos van a ganar al mismo tiempo. No ganan los dos al mismo tiempo. Ese es el riesgo implícito que está presente en todos los negocios de derivados. Posteriormente, vamos a tratar de hacer paso a paso de cada uno de los productos de los que mencionamos. Vamos a tomar un ejemplo de opciones, vamos a hacer todo el recorrido y vamos a explicar cómo se liquida específicamente. Un ejemplo de forward detallado, un ejemplo de swap también detallado, de manera que esta generalidad de la que hemos hablado hoy quede ya bien clara en la particularidad. Ceipa, más para ti.